Sí, pues muy buenas tardes a todos los que participan en este ciclo de seminarios de alumnos de postdoctorado de la UNAM, en este caso en el campus de UNITA, en el PIT, en Nuevo León. Este ciclo de seminarios tiene por objeto que conozcan ustedes pues, el trabajo que están realizando toda una serie de personas que, gracias al apoyo de la Dirección General de Asuntos del Personal Académico, de la DEGAPA, pues han sido agraciados, y la palabra agraciado la digo con todas sus letras, porque son becas muy difíciles de conseguir, ¿sí? Y las personas que las obtienen de alguna manera, curricularmente, les tiene que contar porque son muy apreciadas y muy solicitadas, digamos, no solo en México, sino en muchos países de América Latina y algún que otro país europeo. Entonces, como van a poder ustedes ver en el caso que nos ocupa, son personas muy preparadas y la UNAM utiliza este procedimiento de alguna manera para intentar conocer, digamos, a personas que en un futuro pudieran llegar a ser profesores de la Universidad Nacional. No implica esto un contrato, ni muchísimo menos, sino que nos permite, como dirían los viejos aficionados a los toros, y yo reconozco que soy antitaurino totalmente, ¿sí? Pero ver al torero o a la torera dentro del ruedo. O sea, nos va muy bien para aquilatar, digamos, las bondades y las desbondades o desventuras, no, desbondades sería más correcto, que estas personas tienen delante de un grupo, cómo realizan investigación, y en este caso, al ser un apoyo en una facultad, nos interesa buscar perfiles de profesores investigadores, ¿sí? Recuerden que en la UNAM hay dos perfiles totalmente diferentes, los de profesores y los de investigadores. En realidad, los de profesores también deberían ser investigadores. Me gustaría a mí que me explicaran a mis 74 años cómo se puede dar docencia sin hacer investigación, pero varios lo han hecho y lo han intentado, aunque no me han convencido. Bueno, después de este largo preámbulo, tengo el gusto de presentarles a la doctora Elda Elizabeth Villalobos Neri. Ella ganó un concurso, y créanme que lo de ganó el concurso se lo digo con todas las letras, de nuevo. Pasa primero por un filtro en la Facultad de Química, que es el Consejo de Evaluación de la Unidad de Posgrado. Ellos lo someten al Consejo Técnico y el Consejo Técnico lo somete a la DEGAPA. O sea que pasa por 3 o 4 filtros. Si los pasa todos, quiere decir que tiene que tener un currículum y unas cualidades bastante sobresalientes, por no decir muy sobresalientes. En este caso, como se darán cuenta, además Elda es una persona tremendamente empática que se ha involucrado rapidísimamente con nosotros, nos ayuda en muchas labores que no serían, digamos, de su atención inmediata, ya que ella es un postdoc, y lo cual le agradezco mucho. Sí, está participando en todo lo que se trata, la difusión de lo que hacemos en la UNAM, participando muy activamente. Entonces, esto es muy valioso para nosotros, y en este caso vamos a lo que nos ocupa. Nos va a dar un seminario, una charla sobre movilidad, interacción y modelado de hidrocarburos con líquido iónico en medio acuoso. Ella es ingeniera química con un doctorado en ingeniería química por el Tecnológico de Ciudad Madero. Saben ustedes que Ciudad Madero es uno de los líderes a nivel de México en cuestiones de hidrocarburos, y creo que puede ser una plática, una charla, un seminario muy valioso para todos. Yo al menos voy a aprender mucho porque líquidos iónicos, igual que aleaciones de alta entropía, para mí son conceptos que tengo anotados en mi diario de laboratorio, pero como tantos otros, tengo el letrerito para revisar más adelante. Y resulta que la vejez ya me ganó y pues de plano ya no sé cómo le voy a hacer si me voy a jubilar. Entonces espero que disfruten, yo lo voy a hacer y con mucho gusto, escuchando a Elta y aprendiendo de algo que difícilmente ya vaya a poder trabajar en el laboratorio. Después tendremos un capítulo de preguntas donde Elda, estoy seguro, tendrá mucho gusto en contestar lo que ustedes tengan a bien preguntar. Elda, adelante, por favor. Muchas gracias, doctor. Vamos a empezar, como lo mencionó el doctor Genesca. El título del seminario es Movilidad, Interacción y Modelado de Hidrocarburos con Líquido Iónico en Medio Acuoso.
Durante la lista de contenidos que vamos a ver, vamos a tener una pequeña presentación de mi parte, una introducción, vamos a hablar de los hidrocarburos, la remediación, el líquido iónico, la interacción que sucede con un hidrocarburo y el líquido iónico, cuando tenemos presentes aditivos en el sistema, la interacción hidrocarburo, aditivo y líquido iónico, la movilidad de hidrocarburo en medio acuoso, el modelado y algunas conclusiones y perspectivas que tenemos. En torno a mí, soy ingeniera química del Tecnológico Nacional en México, específicamente del Tecnológico de Ciudad Madero. Realicé una maestría en Ciencias en Ingeniería Química en el Centro de Investigación en Petroquímica, perteneciente al Instituto Tecnológico de Ciudad Madero. En dicho posgrado desarrollé una investigación en el área de electroquímica aplicada en la reducción de cromo hexavalente empleando polímeros conductores. Para mi proyecto postdoctoral, realizado en esta misma institución, realicé un estudio del mecanismo de transporte en la movilidad de hidrocarburos en medio acuoso con la aplicación de líquidos iónicos para remediación ambiental. Actualmente realizo una estancia postdoctoral en la Unidad de Investigación y Tecnología Aplicadas, UNITA, perteneciente a la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Aquí investigo la movilidad electroforética de hidrocarburos en solución acuosa, en presencia de líquido iónico y electrolitos de tipo orgánico e inorgánico, además de colaborar en proyectos relacionados con el tema. Bueno, para iniciar, tenemos una pequeña introducción. En los últimos años, la contaminación ambiental se ha convertido en un problema que afecta a diversos campos de la ciencia y la tecnología. Dentro de la industria petroquímica, la contaminación causada por derrames de compuestos oleosos, la cual puede producirse ya sea en el proceso de extracción petrolera, en el refinado o en el transporte, atrae gran atención de muchos investigadores. La contaminación por hidrocarburos es un problema ambiental que afecta a los ecosistemas acuáticos, a las especies que habitan en ellos y a los productos obtenidos de los mismos, con lo cual se puede suponer un riesgo también para la salud humana. Los derrames son considerados una amenaza, la cual no parece todavía que vaya a desaparecer a corto plazo, debido al incremento de la demanda de petróleo derivada de la industrialización y del crecimiento poblacional. El impacto ambiental se agrava cada vez más al llegar los derrames de hidrocarburos a las riberas o costas o zonas costeras, y depende en gran medida de las condiciones meteorológicas y de la composición de los hidrocarburos mismos. Estos efectos de la contaminación por hidrocarburos en los seres vivos pueden ser directamente letales o indirectos, a través de los cambios que ocurren en los ecosistemas que soportan a las comunidades biológicas. Para entrar un poco en el tema, veremos primero qué son los hidrocarburos. Los hidrocarburos son un grupo de compuestos orgánicos que contienen principalmente carbono e hidrógeno. Son compuestos orgánicos más simples y pueden ser considerados como las sustancias principales de las que se derivan todos los demás compuestos orgánicos. En convenios internacionales se ha tratado de dar un significado más preciso o acotado al término de hidrocarburo, pero en general suele utilizarse para hacer referencia al petróleo en todas sus manifestaciones. Esto es desde el crudo, incluyendo sus derivados, hasta sus residuos producidos luego de distintos procesos de refinamiento. En torno a las características del petróleo, de acuerdo a su composición química, principalmente está compuesto de carbono e hidrógeno en una proporción del 83 al 87% de carbono y del 11 al 14% de hidrógeno. Contiene abundantes impurezas de compuestos orgánicos y diversas sales minerales. Dentro de su densidad, el petróleo es más liviano que el agua. Se tienen densidades desde 0.75 hasta 0.95 kilogramos por litro y aumenta con el porcentaje que contengan de asfaltentos. El olor es característico y depende de la naturaleza de la composición del aceite crudo. La tensión superficial y la fuerza capilar son propiedades que tienen un papel muy importante en la migración de hidrocarburos a través de las rocas de la corteza terrestre. Específicamente hablamos cuando es extracción de petróleo. Dentro de la volatilidad, en el petróleo crudo depende de los puntos de ebullición de los diversos componentes, ya que el petróleo es una mezcla de hidrocarburos. El color varía como podemos ver en la imagen, desde un color amarillo muy tenue hasta un rojo pardo
y llegando hasta el color negro. La viscosidad o resistencia al flujo se mide por el tiempo necesario para que una cantidad dada de petróleo fluya a través de una pequeña abertura. También podemos observar en la imagen los grados. Estos grados dependen de una característica que son los grados API. Esos grados nos indican el tipo de petróleo que podemos tener, desde un condensado, un ligero, de tipo mediano, pesado o extrapesado. Y los petróleos se clasifican de acuerdo con la serie de hidrocarburos predominantes que lo constituyen en parafinas, nafténicos, aromáticos y asfálticos. Y dentro de los petróleos que tenemos en México, podemos encontrar el Olmeca, el Istmo, el Maya, Talam y Altamira. Ahora, para la remediación. El tratamiento para la remediación de cuerpos de agua contaminados con hidrocarburos se ha realizado desde varios enfoques. Nos encontramos métodos generales como los físicos, los químicos y los biológicos, los cuales presentan ventajas por el bajo costo de equipos y reactivos, pero también tienen sus desventajas, como es el tiempo requerido, así como que rara vez son totalmente efectivos. Dentro de las nuevas investigaciones o vertientes en este tema, se tienen el empleo de la electroremediación, que está enfocada al empleo y generación de un campo eléctrico a partir de la imposición de un campo, de un potencial eléctrico o de un flujo de corriente directa. La técnica ha sido empleada principalmente en la remediación de suelos, pero ha adquirido importancia en el tratamiento de aguas, con una gran variedad de sustancias coadyuvantes, como algunos compuestos orgánicos que mejoran la movilidad de los contaminantes y permiten una extracción más efectiva. En la búsqueda de componentes auxiliares para procesos de electroremediación, se han probado desde surfactantes y tensioactivos hasta combinaciones para la generación de biosurfactantes. Dentro de todas estas sustancias se encuentran los líquidos iónicos. Los líquidos iónicos en su estructura consiste en un catión orgánico donde la carga positiva es soportada en su mayoría por un átomo de nitrógeno o de fósforo y un anión que puede ser orgánico o inorgánico. Son líquidos a temperatura ambiente o bien deben fundirse por debajo de los 100 grados centígrados y presentan grandes propiedades, entre ellas una baja presión de vapor, baja inflamabilidad. De las principales propiedades es su alta conductividad iónica, alta estabilidad térmica, un bajo punto de fusión y la capacidad de modular su solubilidad en disolventes orgánicos. Dentro de sus aplicaciones se encuentra la electroquímica, los procesos químicos y bioquímicos, y han sido empleados como agentes de extracción de metales y productos de origen vegetal. Ahora, dentro de los tipos de líquidos iónicos podemos encontrar varias clasificaciones. Tenemos, de acuerdo a su carga, pueden ser líquidos iónicos catiónicos o aniónicos. De acuerdo a su composición, podemos tener próticos o apróticos. Pero uno de los líquidos iónicos que llama la atención son los líquidos iónicos neutros, ya que presentan un comportamiento multifásico, son disolventes de moléculas orgánicas, disolventes para reacciones de hidrogenación y han sido utilizados en reacciones de Diels-Alder, la reacción de Heck y para reacciones de desplazamiento nucleofílico. La interacción de líquidos iónicos con diversos medios y aditivos para la remediación de aguas contaminadas con hidrocarburos ha sido investigada con un mayor enfoque en los de tipo catiónico y aniónico. Se ha buscado relacionar la capacidad de remediación con el tamaño y tipo de cadenas de líquido iónico, el disolvente presente en el medio, la tendencia a la formación y tamaño de agregados micelares, cambios en la tensión superficial de la solución y el comportamiento termodinámico que proporciona detalles a la fuerza impulsora cuando se hace la agregación en micelas. Sin embargo, en relación al uso de este tipo de líquidos iónicos, que son los líquidos iónicos neutros, la información con la que se cuenta no es amplia. Por lo tanto, para nosotros fue un tema el traer el líquido iónico neutro y el ser empleado para implementación tecnológica.
Para el caso de este trabajo, nosotros utilizamos el líquido iónico para toluensulfonato de 1-metil-3-etxilimidazolio. Este líquido iónico nos ha dado grandes resultados en interacción con hidrocarburos y fue parte de mi proyecto doctoral. En este trabajo estamos empleando como hidrocarburo contaminante el petróleo crudo que se extrajo del Pozo Aragón. El Pozo Aragón se encuentra en la región de Chicontepec, en el estado de Veracruz, céntricamente de México. Está compuesto por un 24% de hidrocarburos saturados, un 41% de hidrocarburos aromáticos, 34% de resinas y un 0.8% de asfaltenos. Tiene una densidad de 0.842 gramos sobre centímetro cúbico y una viscosidad de 17.4 centipoise. Nos llamó la atención o es nuestro hidrocarburo contaminante porque dentro de las zonas que están cerca del bloque de Pitepec, que es donde se encuentra el Pozo Aragón, encontramos zonas contaminadas de cuerpos de agua que tienen presente este hidrocarburo. Y es por eso que se tomó como hidrocarburo contaminante para su remediación. De acuerdo al trabajo doctoral, se hizo primero una interacción entre el hidrocarburo, en este caso nuestro crudo de Aragón, y el líquido iónico. El líquido iónico, se realizaron emulsiones para ver cómo era esa interacción entre el hidrocarburo y el líquido. Estas emulsiones se realizaron en proporciones 90-10, 80-20 y 70-30. Y encontramos que existe una disminución del tiempo de la formación de la emulsión. En torno a la tensión superficial se realizaron emulsiones. Teniendo una mayor estabilidad en las emulsiones de 70-30, se tomaron como base para hacer emulsiones y observar el cambio en la tensión superficial cuando tenemos una interacción entre el hidrocarburo y el líquido iónico. Y se observó la disminución de esta tensión superficial cuando en las emulsiones aplicando en la fase acuosa el líquido iónico se encontraba presente. También pudimos determinar una constante de unión entre al momento de realizar emulsiones de hidrocarburo con el líquido iónico, variando la cantidad de líquido iónico presente en la emulsión. Se varió de 10 hasta 150 miligramos por litro con aumentos de 20 miligramos por litro y se pudo determinar una constante de unión por medio de la técnica de voltamperometría cíclica, en la cual se observó la disminución del pico aniónico en consecuencia de la interacción al momento de que el líquido iónico tenía mayor enlace con el hidrocarburo. También se pudo identificar cómo el líquido, cuando el hidrocarburo, cuando nuestro electrolito estaba usando como electrolito al líquido iónico, pudimos determinar el coeficiente de difusión del hidrocarburo y se encontró que, y se pudo determinar con el aumento del pico aniónico al momento de realizar nuestra determinación por voltamperometría cíclica. Variamos el rango de velocidad desde 0.1 hasta 0.8 volts por segundo y se encontró que al compararlo con un electrolito donde no estaba presente el líquido iónico y otro electrolito donde estaba presente el líquido iónico hacía que se aumentara el coeficiente de difusión correspondiente al hidrocarburo. Ahora, para nuestro trabajo de postdoctoral, lo que nosotros estamos aplicando es la interacción cuando en el medio o en el sistema están presentes aditivos. En un inicio teníamos 4 aditivos, pero optamos por anexar más aditivos para poder tener mayores análisis y poder tener una interpretación más completa acerca de cómo estos aditivos presentes en el sistema cambian las propiedades tanto del líquido iónico como del hidrocarburo. La aplicación en sistemas bifásicos de agua, líquido iónico para la extracción y separación de componentes ha permitido desarrollar tratamientos avanzados de aguas contaminadas, aprovechando la serie de características atractivas que presenta.
Dentro de las vertientes de investigación relacionadas a sistemas bifásicos, se tiene el empleo de aditivos, pero que pueden ser de tipo orgánico o inorgánico y cuyas interacciones con un líquido iónico han permitido la obtención de mezclas que pueden ser empleadas en la extracción de contaminantes del agua, como lo son los hidrocarburos. Nosotros empleamos en total 4 aditivos de tipo orgánico y 4 aditivos de tipo inorgánico. Los aditivos de tipo inorgánico son el bromuro de potasio, el cloruro de potasio, el sulfato de sodio y el sulfato de amonio. Y dentro de los orgánicos tenemos el bromuro de hexadesil trimetilamonio, el cloruro de tetrametilamonio, el dodesil sulfato de sodio y el paratoluensulfonato de sodio. Todas estas interacciones se midieron primero. Hicimos una interacción entre el líquido iónico y el aditivo. Hicimos un estudio para la determinación de su concentración micelar crítica, la tensión superficial, el coeficiente de difusión y la determinación de propiedades termodinámicas, como lo es la energía libre de Gibbs, la entalpía y la entropía. Además, se hizo una interacción de hidrocarburo, aditivo y líquido iónico. Aquí los análisis que se realizaron fue emulsiones, tensión superficial, potencial Z y coeficiente de difusión. Para la determinación de la concentración micelar crítica en soluciones con aditivos se realizó por medio de mediciones de ultravioleta visible, conductividad iónica y voltamperometría cíclica a temperatura ambiente. Se utilizaron 12 concentraciones de líquido iónico en un rango de 10 a 120 miligramos por litro en incrementos de 10 miligramos por litro, empleando como medio agua desionizada. Los espectros de UV se registraron en una longitud de onda de 200 a 800 nanómetros, pero la señal característica para el líquido iónico se encontró entre 200 y 250. Y aquí podemos observar cómo se va incrementando esta señal conforme incrementamos la concentración de líquido iónico en el sistema. Para el caso de la conductividad iónica, se midió con un conductímetro y cada valor se registró después de alcanzar un equilibrio. Para las mediciones de voltamperometría cíclica en cada uno de los aditivos, se realizó por medio de voltamperometría cíclica en un potenciostato con una celda convencional de 3 electrodos, empleando como electrodo de trabajo una placa de acero inoxidable 304. Se barrió el potencial desde menos 1.8 hasta 1.2 y se tuvo una velocidad de 0.5 volts por segundo. Todas las mediciones se realizaron por triplicado y vamos a reportar un promedio de ellas. Se empleó una desviación estándar para ver las barras de error en gráficos y los resultados obtenidos se muestran en esta gráfica. Observamos el pico de absorbancia, que está de color azul. Para la conductividad iónica está de color verde y para la corriente de pico anódica está de color morado. Este tratamiento de datos se hizo para cada una de las sales. Como ejemplo, se presenta para el bromuro de potasio, que está a 50 miligramos por litro de aditivo, y este mismo tratamiento, encontrando el punto de intersección entre cada una de las técnicas, se determina el promedio de estos puntos nos dio el valor de la concentración micelar crítica entre cada una de las técnicas. Se observó que los valores encontrados de concentración micelar crítica por las diferentes técnicas son relativamente similares entre sí. Se ha reportado que determinaciones con diferentes técnicas pueden llegar a diferencias a veces hasta de un 100% en los valores de la concentración micelar crítica, especialmente cuando tenemos mediciones de voltamperometría cíclica, donde la absorción de las moléculas en la superficie del electrodo puede jugar un papel importante. En este caso que presentamos nosotros, como las determinaciones son muy similares entre sí, suponemos que dicho proceso de absorción no es controlante en la cinética del electrodo. De acuerdo a los valores encontrados del líquido iónico en cada uno de los aditivos, mostraron una disminución de acuerdo al valor reportado solamente en agua para este líquido iónico. El valor que se ha encontrado es de 152 miligramos por litro, confirmando que la estabilidad de las micelas en agua mejora con la incorporación de los aditivos utilizados en la solución.
Los aditivos de tipo inorgánico resultan con una mayor estabilidad micelar con respecto a los de tipo orgánico. En los aditivos inorgánicos tenemos que tener en cuenta el efecto del contrayón que ocasiona este cambio o disminución en la concentración micelar crítica, ya que facilita la formación de micelas de tipo iónico al aumentar la cantidad de contrayones y reduciendo la energía de Gibbs en la interfase. De esta forma, podemos incrementar la unión en la superficie de las micelas y disminuir la repulsión de tipo electrostática que existe entre los grupos de cabeza de imidazolio presentes en el líquido iónico. Por consiguiente, aumenta la tendencia de las moléculas a agregarse. Si hablamos de los electrolitos aditivos, de tipo orgánico, su efecto en la micelación va a depender de la naturaleza del aditivo. Podemos hablar de naturaleza polar o de naturaleza no polar y de su concentración. Cuando tenemos una molécula orgánica polar, va a afectar las propiedades del líquido iónico, protegiendo o destruyendo la estructura que rodea las cadenas hidrófobas, facilitando la inserción de las cadenas en la capa de los agregados micelares y con esto disminuyendo las fuerzas de repulsión electrostática presentes en los grupos principales o grupos iónicos dentro de la micela. Se hicieron pruebas de tensión, se determinó el coeficiente de difusión. Para el comportamiento de la interfase y de la actividad superficial de las soluciones acuosas de líquido iónico conteniendo los aditivos, se realizaron las mediciones de tensión superficial por medio de un tensiómetro mediante el método de gota colocada. Se empleó una superficie sólida de vidrio a temperatura ambiente. Se repitieron los valores hasta que los valores experimentales encontrados fueran reproducibles y se observa una disminución de la tensión superficial cuando tenemos presente el aditivo en la solución. Más que nada, esta disminución, de acuerdo a un valor cercano a su concentración micelar crítica presente en la solución, es por el efecto del aditivo en el sistema, ya que impacta directamente en la formación de la monocapa de moléculas de líquido iónico dentro de la interfase aire-agua, previa a la micelación. Lo anterior confirma que la presencia de contrayones y cadenas alquílicas de los aditivos utilizados en las soluciones propician cambios importantes en la interacción de las moléculas de líquido iónico con el medio. Podemos observar cuando tenemos aditivos de tipo inorgánico una disminución de la tensión superficial de un 50 a un 60%. Y cuando tenemos presentes aditivos de tipo orgánico, tenemos una disminución de entre un 20 y un 30%, lo que indica que para específicamente este tipo de líquido iónico, la incorporación de contrayones del aditivo inorgánico tiene un efecto mayor sobre la tensión superficial que la polaridad del aditivo orgánico. Mediante la técnica de voltamperometría cíclica se determinó el coeficiente de difusión del líquido iónico en la solución con aditivos orgánicos e inorgánicos. Se utilizaron concentraciones de aditivo que ya teníamos previamente dichas y se empleó la técnica de voltamperometría cíclica, se realizó en un potenciostato con una celda convencional de 3 electrodos, se hizo un barrido de potencial de igual forma de menos 1.8 volts a 1.8 volts y se realizaron barridos de potencial de 10 a 120 milivolts por segundo. El coeficiente de difusión se determinó mediante la pendiente de la curva de corriente de pico anódica contra la concentración de líquido iónico mediante una ecuación. Esta ecuación es la de Randall-Seelig. Los coeficientes son notoriamente mayores en los coeficientes de tipo inorgánico, lo que indica que el tamaño, la naturaleza química y eléctrica de los iones de los compuestos inorgánicos empleados ayudó a reducir las fuerzas intermoleculares presentes entre el líquido iónico y las moléculas del solvente, mejorando las propiedades del transporte de primero. Pero debe ser notar que para el caso del cloruro de tetametilamonio de los aditivos orgánicos, donde el coeficiente de difusión obtenido
no está tan alejado al encontrado por los inorgánicos. Esto corresponde muy probablemente a la electronegatividad que presenta el cloro dentro de la molécula. Otra de las técnicas que se empleó se determinó la concentración micelar crítica, pero ahora solamente aplicando la técnica de conductividad, ya que, como lo mencioné anteriormente, encontramos valores muy similares entre cada una de las técnicas. Pero para el caso de la conductividad es una técnica más sencilla de utilizar o para la obtención de valores. El efecto, aquí observamos en la figura el efecto de la temperatura contra los valores de la concentración micelar crítica con los diferentes aditivos, donde podemos observar un incremento de tipo lineal con el aumento de la temperatura, lo cual es de esperarse, ya que el incremento de la energía cinética en el medio, las moléculas de líquido iónico van a presentar dificultades para su agregamiento en micelas. Y esto se ve reflejado en los resultados obtenidos en el cambio de la concentración micelar crítica con el aumento de la temperatura en cada uno de los aditivos. Este cambio de la concentración contra la temperatura nos permitió obtener ciertos parámetros termodinámicos. Encontramos el valor de beta, que es el coeficiente de agregados, y a partir de la dependencia de esta concentración contra la temperatura. Y corroboramos que los valores de beta en el rango de temperaturas estudiado, los aditivos inorgánicos generan micelas más estables que los inorgánicos al presentar mayores valores de beta. Para el rango de temperaturas estudiado, obtuvimos valores negativos para la energía libre de Gibbs. Para la micelación de líquido iónico en las soluciones con todos los aditivos, lo cual indica que el proceso de micelación es espontáneo en todas las soluciones, resultado del efecto hidrófobo y de las interacciones electrostáticas que ocurren dentro del sistema. En dicho rango de temperatura, como los cambios de concentración micelar crítica son relativamente pequeños para todos los casos, es mayormente afectado por la energía libre de Gibbs, se ve mayormente afectada por el término de beta y por los valores de temperatura mismo. Por ello, crece con la temperatura. Para el caso de las entalpías, también fueron encontradas negativas en las soluciones, con todos los aditivos en el rango de temperatura estudiado, con lo cual se infiere que el proceso de formación micelar es de tipo exotérmico, como consecuencia de que las cadenas hidrocarbonadas del líquido iónico se transfieren a la solución al núcleo de la micela, y las moléculas de agua con el aditivo correspondiente se liberan de la cadena alquílica simultáneamente. El cambio negativo en la entalpía puede explicarse por la fuerza extra de enlace hidrógeno de las moléculas de agua alrededor de la superficie hidrófoba y de la interacción de tipo múltiple de Van der Waals entre las moléculas de agua e hidrófobas. Para el caso de la entropía, en todos los casos es positivo, lo que confirma que los procesos de agregación que ocurren entre el líquido iónico, el aditivo y el medio se ven favorecidos entrópicamente, además de indicar el aumento de la aleatoriedad de las cadenas de hidrocarburo con el núcleo micelar. Para el caso de los valores de la entropía, disminuyen ligeramente al incrementar la temperatura, lo que puede deberse a una autoagregación que es menor a temperaturas más elevadas debido al aumento del movimiento micelar. Todos estos datos encontrados, la concentración micelar crítica, la tensión superficial, el coeficiente de difusión y parámetros termodinámicos nos permitieron obtener una publicación, la cual ya fue enviada a una revista internacional. Ahora, lo siguiente fue ver la interacción cuando tenemos presente el hidrocarburo. Para este estudio con el aditivo y el líquido iónico, se realizaron mediciones de potencial Z, coeficiente de difusión y tensión superficial en emulsiones crudo-agua en proporción 70-30, agregando en la fase acuosa al líquido iónico y a los aditivos. Para el caso del potencial Z,
se utilizó una gota del hidrocarburo para las pruebas y el potencial Z se determinó por medio de dispersión de luz dinámica. Las determinaciones se realizaron en un pH promedio para todas las soluciones de 6.78. Las concentraciones empleadas de líquido iónico y electrolitos son las que habíamos empleado anteriormente cuando se encontraron los valores de concentración micelar crítica de líquido iónico dentro de una concentración de aditivo. Se observó un incremento del potencial Z al incorporar los aditivos al medio acuoso, excepto para el bromuro de hexadecil trimetinamonio y para el cloruro de tetametilamonio. Esto se debe a las características propias del aditivo, ya que son aditivos de tipo catiónico, y estas propiedades afectan negativamente al hidrocarburo. El aumento del potencial Z del crudo encontrado en los sistemas de líquido iónico con aditivo es beneficioso para la remediación de medios acuosos, ya que proporciona mayor estabilidad en el medio y ayuda a la remoción de los contaminantes presentes en el medio. Para la tensión superficial de las emulsiones preparadas, de igual forma se empleó el método de gota colocada en una superficie sólida, de igual forma fue vidrio a una temperatura ambiente. Todas las mediciones se repitieron hasta tener valores reproducibles y encontramos valores mayores de tensión presentes en cierto tipo de aditivos. Estos datos encontrados de tensión superficial siguen en análisis porque son los que vamos a presentar en una futura publicación. Se van a repetir algunos estudios porque queremos encontrar la diferencia cuando está presente y cuando no está presente el aditivo en el sistema. Para la determinación del coeficiente de difusión del hidrocarburo se hizo de igual forma por voltamperometría cíclica en una celda convencional de 3 electrodos. En este caso específico, los voltamogramas se barrieron de un potencial de menos 1.2 volts a 0.8 volts, que es donde encontramos la señal característica para el crudo. Se utilizaron velocidades de 10 a 120 milivolts por segundo, con incrementos de 10 milivolts por segundo. Y el coeficiente se determinó por a partir de la corriente de pico anódica, mediante la terminación de la pendiente, cuando ponemos la raíz de la velocidad y la corriente de pico anódica. Es de observarse que obtenemos mayor intensidad de pico anódico cuando tenemos presente el aditivo en el sistema, en comparación a cuando no está presente en el sistema. A manera de ejemplo, presento un aditivo de tipo inorgánico, que es el cloruro de potasio, y en comparación de los valores encontrados de corriente pico anódica, observamos mayor corriente cuando tenemos los de tipo inorgánico. Para el de tipo orgánico, a manera de ejemplo, se tiene el dodesilsulfato de sodio, que fue alguno de los aditivos que se emplearon, y observamos que de igual forma, aunque sea de menor proporción, pero seguimos observando el aumento cuando tenemos presente el aditivo en el sistema. Ahora, con todos los datos obtenidos, principalmente el potencial Z en el sistema, planteamos un sistema para observar la movilidad del hidrocarburo dentro de una celda de electroforesis. La celda empleada se presenta en esta figura y el sistema está compuesto por una fuente de poder que va desde los 0 a los 60 volts. Se presentan las conexiones. La celda tiene un tamaño de 14 por 7 por 6 centímetros y contiene placas de acero inoxidable 304 como electrodos. Se tiene un microscopio digital para seguir el seguimiento del movimiento de la gota de crudo en el agua, un cronómetro para registrar el tiempo de desplazamiento de la gota, y una computadora donde seguimos el movimiento de la gota de crudo al momento de entrar en contacto con el agua. Se utilizaron 100 mililitros como medio
El medio está preparado con aditivo y líquido iónico. Se coloca una gota de 10 microlitros del crudo en cuestión, en este caso el crudo de Aragón, para cada experimento. El área total de los electrodos es de 6.75 centímetros y el área de electrodos sumergida en el medio es de 4.32 centímetros. Cuando nosotros colocamos una gota de hidrocarburo y no aplicamos un campo eléctrico en el medio, encontramos este tipo de gotas en el sistema, lo cual no tienen una forma definida y se presentan esta serie de puntos donde no hay presencia del hidrocarburo. Cuando nosotros agregamos el campo eléctrico en el sistema, pudimos mantener una gota de forma circular, la cual pudimos darle el movimiento. Hay que recordar que al poner en contacto el hidrocarburo con el agua ocurre un fenómeno de expansión que es natural al momento del hidrocarburo tocar el agua. Gracias a la aplicación del campo eléctrico pudimos mantener la forma y mantener que la gota no se expanda más del inicio al momento de tocar el agua. En un inicio tenemos aproximadamente una gota de 7 milímetros, con la expansión tenemos una gota de 11 milímetros y pudimos mantenerla con la aplicación del campo eléctrico para observar su movilidad. Se realizaron diversos experimentos en la celda de electroforesis. En la imagen podemos observar cómo está una gota y cómo se puede observar su movimiento rumbo hacia uno de los electrodos. Los electrolitos fueron 8, se fueron las mezclas del aditivo con su correspondiente líquido iónico. Los voltajes se variaron de 1 a 10 volts. La distancia entre electrodos fue de 12, 10 y 8 centímetros. Tuvimos un total de experimentos de 240. Las repeticiones fueron 3 y el total de análisis realizados fueron 720. En esta figura podemos observar el movimiento de la gota de hidrocarburo en medio acuoso por la aplicación del campo eléctrico externo. Tenemos una gota inicial, vemos cómo se va y con la puesta del campo eléctrico vemos cómo se va acercando al electrodo. Para el modelado, en la figura 8, se me esquematiza el proceso de electroforesis en función del movimiento, en función de la dirección del campo eléctrico aplicado y la dirección del movimiento de la gota. Se muestra el recorrido que hace la gota desde un punto hasta el ánodo, con lo que podemos inferir que la gota de hidrocarburo adquiere una carga negativa. Y esto permite que el movimiento se haga rumbo hacia el ánodo. Nosotros lo que realizamos es nosotros recabamos como información la distancia recorrida desde el punto de inicio de la gota hasta que llega casi a topar el electrodo. Se mantienen las distancias entre electrodos, las cuales también se varían. Y hasta ahora hemos implementado para el modelado un disco delgado plano que sigue como la trayectoria de la gota en contra del campo eléctrico. Ahora, hicimos una representación esquemática de la gota de crudo respecto a lo que ocurre en la celda electroquímica. Tenemos nuestra gota, tenemos presentes los electrodos y esta es en total la celda. Para poderlo ver desde una parte, esta es una vista lateral. Si queremos ver un dominio geométrico, tenemos en las partes arriba y abajo, tenemos el electrodo donde se aplican los potenciales de 0 a 10 volts. Tenemos una distancia entre los electrodos. En esta parte de aquí hay un aislamiento eléctrico porque no colocamos en esa parte ningún campo eléctrico. La gota de crudo va a tener un potencial de superficie, el cual lo estamos asociando al potencial Z determinado y estamos aplicando una condición de simetría a la gota. Para el caso del modelamiento,
Los resultados de los experimentos realizados se utilizarán para comprobar la efectividad del modelo numérico que estamos planteando para simular el desplazamiento electroforético del crudo. Hasta el momento, el modelo general que tenemos como un primer acercamiento está basado en la solución de un sistema de ecuaciones gobernantes presentadas a continuación, que son sin flujo electroosmótico, que es la ecuación de Poisson, y las ecuaciones de Nernst-Planck. Este modelo aplica a especies iónicas presentes en la doble capa eléctrica junto a la superficie de la gota de hidrocarburo suspendida en el agua. El primer acercamiento fue cuando teníamos, considerando un electrolito binario simétrico, que es cuando teníamos solamente presente el aditivo. Para este caso utilizamos los de tipo inorgánico y hicimos la solución de las ecuaciones, donde obtuvimos la ecuación de Poisson-Boltzmann y que fue aplicada para la solución del modelo. En sí, el modelo es para la determinación de las velocidades del desplazamiento. Primero se calcula el perfil del potencial eléctrico a través de la doble capa eléctrica junto a la superficie de la gota de hidrocarburo. Con dicho perfil se calcula la magnitud del campo eléctrico en la superficie de la gota para la obtención de la densidad de la carga superficial, y con esta carga superficial se obtiene la carga total, y finalmente con esta carga total podemos obtener la velocidad estacionaria de desplazamiento de la gota de crudo. Para el primer acercamiento, que fue con la ecuación de Poisson-Boltzmann, tenemos esta distribución de potencial. El modelo fue implementado en el software FlexPDE y encontramos cómo se distribuye el potencial desde la gota hasta las paredes de la celda. Y esta es la malla generada en la solución por elementos finitos. Para la aplicación, cuando ya tenemos presentes las mezclas entre el aditivo y el líquido iónico, para manera de ejemplo, esta es una comparación de valores encontrados experimentalmente y con el modelo en el electrolito por muro de potasio y el líquido iónico. Se ven las tres distancias, que es la de 12 centímetros, 10 centímetros y 8 centímetros. Y hasta el momento, el modelo ha adquirido una tendencia parecida a lo experimental, y con ello podemos inferir que nos estamos acercando a el modelo que queremos presentar. Se van a hacer otras implementaciones donde estamos variando la determinación de la carga superficial presente en la gota de hidrocarburo, y se siguen trabajando con una gota con forma de disco delgado, pero lo estamos implementando de manera circular y estamos trabajando en coordenadas tanto cartesianas como coordenadas esféricas. Como conclusiones, tengo dos conclusiones a manera general. La incorporación de los aditivos específicamente seleccionados a las soluciones acuosas de líquido iónico neutro mejora la estabilidad de las micelas de líquido iónico formadas, ya que se reducen significativamente los valores de concentración micelar del compuesto. Y hasta el momento, la movilidad del hidrocarburo en el medio sufrió un cambio al incorporar el líquido iónico y los aditivos. Dentro de las perspectivas, queremos aprovechar todo el conocimiento generado durante el primer año con el trabajo en agua desionizada para llevarlo a un sistema experimental empleando agua de mar sintética que permita un mayor acercamiento a aplicaciones de electrorremediación de cuerpos marinos contaminados con crudos. Además, que para nuestra sorpresa, hemos encontrado que el crudo, al momento de sacar el electrodo para hacer la limpieza de la celda, se coloca en el electrodo. Lo que queremos continuar es haciendo más experimentos para corroborar que el hidrocarburo sí se coloque o se adhiera al electrodo, y sería una manera de proponer este tipo de remediación para cuerpos de agua contaminados con hidrocarburos. Muchas gracias por su atención. Eso sería todo de mi parte.
Muy bien, gracias, Elda. Muy interesante la plática. No sé si alguno de los asistentes tenga alguna pregunta. Josué, yo no sé si veré si alguien levanta las manos. ¿Eso lo verás tú? Sí, doctor. Les das tú la palabra entonces, ¿no? Si no, yo tengo una pregunta, pero me la guardo. Bueno, entonces para abrir el fuego, lo abro yo. Es una pregunta muy general y seguramente me la debería contestar tomando un café porque es una pregunta de mi diario de laboratorio, o sea que es muy vieja, señal de que no entendí en la época que escuché por primera vez líquidos iónicos. La leo tal cual, la tengo aquí anotada, que casi ni si está escrito con lápiz esto. ¿Cuáles son las ventajas de los líquidos iónicos sobre otros métodos de remediación de hidrocarburos? Es una pregunta muy amplia, de una contestación breve y después, como está en UNITA, me la platica porque es de las cosas que tengo curiosidad, ¿no? Sobre todo ventajas, porque cuando nacieron. Cuando se presentaron los líquidos iónicos, mucha gente dijo, salimos de las brasas para meternos en el fuego, son muy contaminantes. Díganos algo al respecto. La principal ventaja, doctor, es su alta conductividad iónica. Al momento de interactuar con el hidrocarburo, esta alta conductividad iónica permite que el hidrocarburo por medio de solvatación se mueva y esto ayuda a que sean más rápida la remediación. Entiendo la parte bio, pero en específicamente este tipo de líquidos iónicos que estamos empleando, que son los neutros, que presentan azufre en su molécula, son un poco más amigables con el ambiente. Entonces, es más en torno a su alta conductividad iónica que presentan al interactuar con el medio. Ok, gracias. Después debe haber ampliación porque sí, da para mucho más, pero conductividad iónica es un tema interesante. Claro. ¿Alguna otra pregunta que tengan los demás personas que han asistido a la plática? Es un tema para preguntar. Margarita creo que levantó la mano, ¿no? Sí. Sí, Ya lo veo. una pregunta. No nos dijiste cuáles eran los criterios que usaste para la selección de tus parte experimental. Sí, ¿por qué esos aditivos? Ok, en torno a por qué los escogí, en el caso de los orgánicos, son porque los he visto reportados en interacción con otro tipo de líquidos iónicos. Y para el caso de los inorgánicos, porque los han encontrado presentes en mezclas con cierto tipo de surfactantes. Entonces nos basamos en ese criterio y se hizo una búsqueda bibliográfica de cuáles son los que han sido más empleados o cuáles tienen algunos trabajos relacionados. De hecho, ninguno había sido probado con un líquido iónico neutro, entonces quisimos probar los que habían sido empleados con otro tipo de líquidos iónicos. Muy bien. Otra pregunta. Ujú. El objetivo era, como dijiste, sacar más rápidamente las micelas de petróleo que tenías por ahí, pero para eso utilizaste voltaje y energía. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta eso? El objetivo principal era observar el movimiento al momento de tener al momento de tener un campo eléctrico presente en la celda. Nosotros queríamos observar ese movimiento del hidrocarburo en el agua. En cuestión del costo, no tengo exactamente el valor, pero a Bueno, yo creo comparación que de sí, otras porque sí compraste los aditivos, ¿no? La mayoría, como se hizo, este proyecto se hizo en colaboración con el Tecnológico de Ciudad Madero. Los aditivos ya los tenían presentes, Ah, o sea, ya estaban comprados. Entonces, por eso fue en gran parte que se pudo realizar este proyecto también. wow. Gracias, Elba. Doctor. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? La última, y la hago yo.
La gente muy mayor, por ejemplo, como yo, lo que nos sorprende de líquidos iónicos, para empezar, es el nombre. Porque cuando yo empecé a estudiar electroquímica, estoy hablando del siglo pasado, evidentemente, bueno, para nosotros la Biblia era el BOCRIS, el Modern Electrochemistry. Y el Modern Electrochemistry tenía 2 volúmenes, la iónica y la electrónica. Entonces, cuando salió la palabra líquidos iónicos, sin leer nada más, la gente que trabajaba conmigo, estábamos recién graduados, dijimos, Virgen Santa, alguien le ha copiado a BOCRIS la idea de que para entender bien la electroquímica, como se ha hecho tradicionalmente, y es el gran problema que siguen teniendo nuestros estudiantes de licenciatura, es que no entienden cómo se mueven los iones en una solución electrolítica. Pero resulta que los líquidos iónicos están muchísimo más avanzados que esto, ¿sí? O sea, es un tema también, si quieren ustedes, muy semántico, pero el nombre no deja de ser curioso, ¿no? Que se les ocurriera poner el nombre de líquidos iónicos. O sea, no tiene nada que ver con la iónica. Bueno, sí tiene mucho que ver, claro que tiene que ver. Usted mismo habló de conductividad iónica, ¿no? ¿Sí? Entonces la ley de Kohlrausch y todo esto sigue teniendo vigencia. No sé, en un curso, prometo que es mi última pregunta, en un curso de electroquímica básico, el inicial, donde ya se les quiera mostrar al final del semestre o del año la palabra, o no la palabra, el concepto de líquidos iónicos, la parte fundamental de la iónica, lo que BOCRIS pone en los primeros capítulos, se vuelve tremendamente fundamental. Hasta donde usted sabe, ¿se hace esto? No, Muy los bien. líquidos iónicos no forman parte lo dejan meramente investigación y no forman parte para O cátedra. sea, un alumno de licenciatura es como si le hablaran en japonés, ¿no? Lo pueden Si ya ver de la como a lo parte iónica, mejor, lo he sí, visto un poco en cátedras para ambiental, lo que es ingeniería ambiental, todo ese tipo este, de cuestiones, pero para electroquímica no lo tienen. Lo tienen hay que más hacer una marcado, gran labor, pero una extraordinaria labor. de hecho, lo utilizan mucho, pero dan sus propiedades y lo que hacen, pero en cuestión de electroquímica se basan en electrolitos, entonces no lo ven todavía como un electrolito o como para para analizar en cátedra. Ok, muy bien. Pues por mi parte sería todo. Le agradecemos a Elda su participación. Si no hay ninguna otra pregunta, pues damos por finalizado el seminario. Les recuerdo a los asistentes que el último va a tener lugar en noviembre. Va a ser un alumno del doctor Francisco Godínez. No tengo a la mano, porque no estoy ahora mismo en UNITA, el tema, pero les agradeceremos que si están interesados, pues puedan participar. Y Josué, corrígeme, se ha grabado este seminario. Si alguien lo quiere después revisar, puede accederlo ¿dónde? Estaría poniendo el enlace en nuestra página de internet, que es unita.unam.mx, o buscarlo por el nombre del tema en nuestro canal de YouTube. Muy bien. Gracias, Josué. Pues no me queda nada más que despedir el seminario, agradecerle su asistencia y un agradecimiento especial para este interesante tema que nos ha platicado hoy la doctora Elda Villalobos. Gracias y buena tarde para todos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.